Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Les doy la bienvenida al devocional que vamos a realizar para la honra y gloria de nuestro Dios, el eterno Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y para que el pueblo del Señor, los hijos de Dios, que están al alcance en esta mañana de esta humilde transmisión, sean fortalecidos en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, quiero comunicarles que estamos realizando un programa para nuestra iglesia local, para los lugares donde Dios nos ha permitido llegar con el mensaje de la hora. Y también tenemos amistades, amigos que están conectados en nuestros grupos de WhatsApp y estamos enviándoles los links de enlace para que se puedan conectar ahora mismo. Luego queda esta transmisión grabada, y vamos a compartir, esperando en el Señor que sea de bendición para un alma que necesita el consuelo y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces expresar a ustedes que vamos a alabar al Señor Dios Todopoderoso con el himno Paz, paz, cuán dulce paz. No soy un buen cantante, voy a tratar de hacerlo para la gloria del Señor, y luego vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor y vamos a tratar sobre un pensamiento que creo particularmente que es muy importante justamente en el tiempo de hoy, y es: no alimente el miedo. No alimente el miedo, no alimente la angustia, no alimente el terror. En medio de tantas noticias muy difíciles de asimilar, lo correcto es que cada uno de nosotros tomemos primeramente lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Entonces, mis hermanos, luego de cantar al Señor Dios Todopoderoso, vamos a ir a la lectura de la palabra y vamos a tomar el pensamiento: no alimente el miedo. Entonces, como les decía hace unos pocos minutos, no soy un buen cantante, pero voy a tratar de cantar el himno Paz, paz, cuán dulce paz, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Pero antes de hacerlo, les invito a inclinar sus rostros y oremos juntos en esta mañana, dando inicio a este devocional para la gloria y honra del Señor Jesucristo y para la bendición y edificación de un alma que necesita en esta mañana el consuelo y la fortaleza de la palabra del Evangelio eterno del Señor. Oremos. Amado y bondadoso Padre Celestial, somos tus hijos, Señor. Nos has llamado por tu gracia. Nos has dado solamente como regalo divino la fe, Señor, para estar anclados en Cristo, la palabra, en todo momento y bajo toda circunstancia. Porque realmente la fe, la cual es el sexto sentido, no se basa en las circunstancias ni en las emociones, se basa realmente en las promesas divinas. Y hoy, Señor, acudimos a usted reverentemente, con corazones, Señor, y espíritus contritos y humillados, creyendo, amado Dios, que usted oye nuestras oraciones y también oye nuestras alabanzas. Así que, amado Padre, rogamos que el meditar de nuestro corazón y las palabras que van a salir de nuestra boca, Señor, como nos enseñó a orar tu profeta, el séptimo ángel, sean agradables a tu rostro precioso, Señor. Querido Padre, no queremos decir algo, Señor, incorrecto, ni nunca decirlo en un mal espíritu, Señor, sino que sea realmente tu espíritu hablando por medio de nuestra boca, y que sea y sirva para sanidad divina. Lo pedimos y te damos gracias por reunirnos alrededor de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a adorar al Señor Dios Todopoderoso. Paz, paz,
cuán dulce paz. Aleluya. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz eterna que solo Cristo puede dar por medio del Espíritu de Dios. Él es paz y Él quiere que tu corazón esté lleno de paz, de su verdadera paz. Como Él dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo no puede dar paz. Es una falsa paz. Pero la verdadera paz es la que viene de Cristo, la palabra del Señor. Es una dulce paz. Aleluya. Gloria a su bendito y precioso nombre. Él nos escogió para que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿En qué espíritu? En el Espíritu Santo. ¿En cuál verdad? En la palabra de Dios. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que esta es la verdadera paz que Él nos ofrece, que Él nos da. Y es la verdadera paz, la paz de Cristo para el corazón, para que sea el consuelo y la fortaleza en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. El profeta de Dios nos dice que había un concurso para los pintores, para varios pintores, para varios artistas, y que ellos puedan plasmar la paz en un cuadro pintado. Entonces empezaron a trabajar los pintores y terminaron. Y unos de los cuadros realmente se veía tan hermoso
cómo de sus pensamientos, de sus inspiraciones, plasmaban lo que era la paz. Unos dibujaron una paloma grande, blanca, con una ramita de laurel en sus picos. Otros un gran amanecer y la playa y el mar. Entonces, cuadros que aparentemente, para los que no conocemos sobre pinturas, ellos habrían podido ganar el concurso. Pero no ganaron ellos, sino que ganó un cuadro que aparentemente no tenía nada de paz. ¿Y qué había en ese cuadro? La gente decía: se equivocaron los jueces. Pero no se equivocaron. En ese cuadro estaba plasmado, estaba dibujado árboles caídos, casas caídas, vientos huracanados, grandes destrucciones, grandes desastres en un solo cuadro. Entonces, la gente no sabía cómo ese cuadro había ganado el concurso acerca de este tema tan importante como la paz. Pero los jueces llamaron la atención a las personas y dijeron: miren, dense en cuenta que al fondo hay una rama de un árbol, y en esa rama de ese árbol hay un pajarito silbando. Hermanos, en medio de la tormenta hay una novia de Cristo silbando las grandezas del gran Dios Todopoderoso, la revelación del Señor Jesucristo, silbando Malaquías 4:5. Él nos ha enviado a Elías el profeta. Hoy su mensaje está precursando su segunda venida, preparando a la novia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Antes del día grande y terrible del Señor. Entonces, hoy la verdadera paz se encuentra en una verdadera iglesia. Y usted es esa iglesia, amados hermanos, que hemos oído la voz del gran evangelio eterno, conforme a Apocalipsis 18:4, que nos dijo: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Hermanos, grandes destrucciones, grandes plagas están profetizadas para este mundo, pero Dios prometió ser nuestra paz. Shalom para cada uno de ustedes. Bien, amados, vamos a dirigirnos a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 51, el versículo número 6. Quiero invitarlos una vez más al libro de Jeremías, capítulo 51, versículo número 6. Estando todos ubicados en la Escritura, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Amén. Así es, mis amados hermanos. Es lo que dice el Señor Dios a través de su bendita palabra. Ahora vamos a San Lucas capítulo 2, versículo número 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Amén. Ahora leamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo número 4. Nos sigue diciendo el Señor por medio de su palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oremos. Bondadoso Dios Todopoderoso, hemos tomado 3 textos de la palabra bendita del Señor. La primera en Jeremías capítulo 51, donde está profetizado para Babilonia grandes destrucciones, Señor. Y eso es inevitable, eso ya está profetizado, Señor. Grandes juicios sobre este mundo, Señor. No podemos profetizar nada bueno, como dijo tu profeta, el hermano William Marion Branham, en el mensaje Comunión. Él dijo, vienen enfermedades, grandes olas gigantescas, terremotos, Señor, y eso es real, Señor. Pero también, Padre, para tu novia viene la palabra del ángel, así como fue en San Lucas capítulo 2, y dijo a los pastores, no temáis, os doy nuevas, os doy buenas nuevas de salvación. También tú nos enviaste un ángel mensajero hoy para decirnos lo mismo, no temáis, y darnos el evangelio eterno que ha iluminado toda la tierra, Señor. Padre, y también nos dices, conforme San Lucas capítulo 12, del valor que tenemos por causa de tu gracia, y cómo usted, amado Dios, tiene aún contado, Señor, los cabellos de nuestra cabeza, Señor. Y nos has dicho que valemos mucho más que los pajarillos, porque un alma salva vale más de 10,000 mundos, Señor. Y te agradecemos por el valor que tú nos has dado, Señor. Realmente, como nos has enseñado por medio del mensajero, un cuerpo, Señor, fue calcinado y, Señor, se contabilizó en elementos químicos y cuánto sería el valor y el precio, Señor, y no era más de 80 centavos, Señor. Entonces, Padre, ¿cómo la humanidad, Señor, cuida los 80 centavos? ¿Cómo cuidamos los 80 centavos? Lo bañamos, lo perfumamos, tratamos de darle el mejor alimento, tratamos de hervir el agua para no tomar algo que nos contamine, pero sin embargo, Señor, son los 80 centavos. Y muchas veces, Señor, esos 80 centavos se ponen demasiado orgullosos, querido Padre, pensando que son superiores a los demás. Pero no, Señor, nuestros cuerpos, Señor, son mortales, son terrenales, pero dentro de nosotros has colocado un alma eterna por tu gracia al recibir tu palabra. Entonces, Señor, con la seguridad eterna de tu palabra, no debemos de alimentar el miedo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como lo anuncié al principio, no alimente el miedo. Recuérdelo. Y si usted puede transmitir estas palabras a sus familiares, a sus hermanos en Cristo, dígales en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, mamá, papá, esposo, esposa, no alimentemos el miedo. Correcto. Gloria a su bendito nombre. Entonces, mis hermanos, no estamos diciendo de tratar de tapar el sol con un dedo. Realmente estamos en medio de una gran tormenta. Vivo en Guayaquil, la iglesia local a la cual el Señor me envió para pastorear con este glorioso mensaje del séptimo ángel, siendo para mí un gran honor ser un ministro del séptimo ángel, ser un ministro del mensaje. No somos la única congregación en la ciudad de Guayaquil, hay iglesias hermanas, no soy el único pastor en la ciudad de Guayaquil, hay pastores hermanos, amigos. En el Ecuador, en nuestro país también, Dios ha levantado muchas congregaciones. Tenemos amigos por muchos lugares, hermanos en Cristo, que amamos entrañablemente y oramos que Dios los guarde, los cuide.
les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, viviendo en Guayaquil, las noticias que vemos, las cosas a las cuales hemos sido testigos, realmente sin tratar de decir que no es así, pero sí producen miedo, sí producen terror. En las noticias, el día de hoy quiero leer de la BBC. Somos ahora mismo y en estos días en particular, somos el centro de muchos noticieros, de muchos periódicos, por causa de que dice aquí en la BBC: coronavirus en Ecuador. El drama de Guayaquil, que tiene más muertos por COVID-19 que países enteros, y lucha a contrarreloj para darles un entierro digno. A las miles de imágenes, dice aquí, de ciudades vacías y hospitales colapsados, impresas alrededor del mundo por la pandemia de coronavirus, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se sumaron en la última semana videos y testimonios sobre personas muriendo en las calles y cuerpos esperando días para ser recogidos en los hogares. La provincia del Guayas, donde se encuentra Guayaquil, hasta el 1 de abril habían reportado, según datos oficiales, más víctimas del COVID-19 que naciones latinoamericanas enteras. 60 muertos hasta el 1 de abril y 1.937 infectados, 1.301 solo en la capital de la provincia, Guayaquil. Pero esta cifra no incluye toda la gente que ha muerto sin que se le haga el test para comprobar la presencia del virus. Los números se quedan cortos. El gobierno de Ecuador admite que la crisis del coronavirus es más grave de lo informado. Así es. El gobierno del presidente de Ecuador impuso medidas para contener la emergencia desde inicios del mes de marzo, una vez el país reportó su primer caso de COVID-19. Pero entendemos que cuando las medidas comenzaron, ya esta pandemia ya hizo su contaminación por muchas personas. Entonces, aunque el gobierno, nosotros entendemos por la palabra que dice César, dijo el Señor Jesús: dad a César lo que es de César. Cuando el gobierno implementó las medidas del toque de queda y también de la cuarentena en casa, entendemos que ya muchas personas ya se contagiaron, hermanos. Entonces, queremos también informar en esta mañana que alrededor del mundo entero hay 1.033.833 casos confirmados de COVID-19. De confirmados, ¿qué de los que no se han confirmado? Y hay reportados en cifras oficiales alrededor del mundo 54.378 muertos. Solo en Estados Unidos el día de hoy, cifras oficiales, hay 245.158 casos. Estados Unidos está en primer lugar de casos de contagios y muertes hay 6.042. En España hay 117.710 casos confirmados y hay 10.935 muertos. Y en Italia hay 115.242 casos confirmados y es el país donde más decesos hay confirmados, 13.915 casos. En Ecuador, conforme las cifras oficiales, hay 3.163 casos confirmados y 120 fallecidos. Pero como el gobierno lo ha admitido y también como nosotros lo sabemos, porque estamos viviendo esta triste realidad,
hay muchos más casos que no han sido confirmados y muchos más fallecidos de lo que las cifras oficiales registran. Entonces, mis hermanos, con estas noticias, con los videos que hemos visto, con los videos que han circulado en las redes sociales y han causado realmente miedo, terror, angustia. Con estas noticias, pues parecería imposible no tener miedo. Parecería imposible no alimentar el miedo. Pero el Espíritu de Dios nos dice por medio de su palabra, no alimentemos el miedo. Entonces, ¿qué hacer como cristianos cuando vemos en el Facebook, cuando vemos en las redes sociales estas noticias? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer lo que dijo el Señor Jesucristo que hagamos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando podemos creer en su palabra, entonces dirigimos todo el miedo que sintamos, dirigimos toda la ansiedad que produce en escuchar todas estas noticias y las colocamos en la presencia del Señor en oración y en fe y descansamos en su gracia, descansamos en su predestinación, descansamos en su palabra que nos dice, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, de esa manera, lo que recibimos, lo que vemos, lo que oímos, lo entregamos en las manos del Señor. Echamos toda nuestra ansiedad, todo nuestro nerviosismo, porque somos seres humanos. Tenemos derecho a tener miedo, tenemos derecho a preocuparnos, tenemos derecho a tener terror, tenemos derecho a tener nerviosismo, pero también tenemos derecho de colocar nuestra ansiedad en las manos del gran Dios Todopoderoso, el cual sobre todo, sobre la política, sobre las decisiones de nuestros gobernantes, sobre los ataques de Satanás, sobre el COVID-19, está el gran Dios Todopoderoso cumpliendo su eterna y bendita palabra. Y hoy, el día de hoy, los eventos modernos también son aclarados mediante profecía. Así que, amados creyentes, amados cristianos, amados hermanos, no quiero decirles que no deben de tener miedo. Lo que quiero en esta mañana decirles es que no alimentemos el miedo, sino que lo entreguemos en las manos del Señor y ese miedo se convertirá en una seguridad bendita en nuestro corazón de que somos del Señor, de que, como dice el canto, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces también, añadiendo algo importante aquí, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enfatizando, resaltando lo que el Señor Jesús dijo, dad a César lo que es de César. César es el gobierno. César son nuestras autoridades gubernamentales. Y el apóstol San Pablo nos dice, nos ordena que debemos de sujetarnos a nuestros gobernantes. Entonces, cristianos, amada iglesia, debemos de acatar responsablemente las medidas tomadas por el gobierno. Así alguno de nosotros no estemos de acuerdo. Así a alguno de nosotros no estemos de acuerdo con algunas medidas, o no nos parezca bien fulano o sutano gobernante, o no sea persona que haya llenado nuestras expectativas. Pero debemos de entender que Dios colocó esas autoridades para ejercer autoridad. Entonces, y son colocadas también para nuestro bien. Así que a seguir obedeciendo a César, a seguir obedeciendo a las autoridades con
el ojo profético, porque no están impidiendo que tengamos cultos por causa de la apertura del concilio ecuménico. No, hermanos, son por causa de medidas sanitarias. No nos están impidiendo predicar, no nos están impidiendo orar por los enfermos. Lo que están impidiendo, lo que el gobierno impide ahora por medio de los organismos de control, que son nuestra Policía Nacional, nuestros militares, que Dios los bendiga a cada uno de ellos por su labor, por su trabajo, es por causa de la emergencia sanitaria. Entonces, hermanos, siendo esta la base, siendo este el fundamento, debemos y tenemos que acatar las disposiciones, quedarnos en nuestros hogares, y cuando salgamos en los horarios que sí podemos salir, hermanos, vayan con las debidas precauciones, con la debida prudencia, con las protecciones, porque nuestros cuerpos no son inmunes al ataque del enemigo. Queremos entonces tener en cuenta las disposiciones, no ser desobedientes y tener los mayores cuidados. No queremos que alguien salga diciendo: yo soy cristiano, no necesito tener en cuenta las disposiciones del gobierno, Dios me cuida, Dios me protege, entonces puedo salir a trabajar, puedo hacer lo que yo quiera. No, mis hermanos, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, tenemos un mensaje que nos enseñó a respetar a nuestros gobernantes. El profeta de Dios oraba por los presidentes, oraba por los alcaldes. Y si hay un mensaje sobre la tierra que nos enseña los principios y los valores, es el mensaje de Malaquías 4:5. Pero debemos de saber también redimir el tiempo, porque hoy es un tiempo que la novia está redimiendo el tiempo. Aleluya. ¿Y cómo redimimos el tiempo? A través de esto, a través de la presencia del Señor, el recibir su palabra, el estar en oración, el oír el mensaje de la hora, el estar conectados en los cultos regulares, hermano, que los pastores, que los siervos del Señor estamos transmitiendo para el beneficio del pueblo del Señor. Entonces, de esa manera se redime el tiempo, hablando de la palabra con nuestros familiares. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no temáis, dijo el Señor, no tengáis terror, no alimentéis el miedo, no temáis. ¿Qué es el miedo? Quiero llamar su atención al concepto de miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de su palabra. También tenemos que tener cuidado de nosotros mismos al cuidar y obedecer su bendita palabra. Existe entonces el miedo. Y no hay mayor pandemia que el miedo. Y hoy el miedo, quiero atreverme a decir algo que podría sonar irrelevante, pero lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy el miedo está matando más personas que la pandemia del coronavirus. El miedo produce un colapso nervioso. Y cuando el sistema nervioso central de una persona ha colapsado, entonces todos los síntomas de enfermedad que pueda producir el cuerpo, va el cuerpo a desorganizarse y el corazón va a ser afectado. Hermanos, entonces queremos que toda noticia que quiera alimentar el miedo en nosotros, realmente, queridos hermanos,
sea colocada en las manos del Todopoderoso, aquel que puede convertir el miedo en paz. Paz en medio de la tormenta. Muy bien, entonces entendiendo lo que es el miedo, entendiendo porque lo hemos sufrido. Yo recuerdo de niño caminando por lugares oscuros, porque en Santo Domingo, en una de nuestras, en el tiempo que vivimos en una de nuestras casas, cuando tenía que salir a la tienda y era de noche, había un camino oscuro y yo siempre tenía miedo al caminar por ese camino. Me recuerdo que rezaba bastante. Pero una vez, siendo de noche, yo vi algo como una cáscara de una fruta llamada guava en el piso. Recuerdo que no le presté importancia, pensé que era una cáscara de una fruta. Y cuando pisé, algo levantó mi pie y yo salté. Cuando regreso atrás, era una culebra, era una serpiente grande. Y salí corriendo. Y de allí tuve mucho miedo. Y por muchos años yo tenía mucho miedo de pasar por ahí. A veces caminaba por otro camino. Entonces yo sentí lo que era el miedo. Años después, cuando fui convertido al Señor Jesucristo, di gracias a Dios en oración porque regresó a mí esa escena y solamente fue la mano de Dios que me cuidó para que no me picara aquella culebra, no me mordiera. Solamente fue la gracia de Dios. Entonces, creo que a cada uno de ustedes, a los que está llegando la transmisión, en algún momento han tenido alguna experiencia que ha causado mucho miedo. Pero la cura para ese miedo, la cura para esa ansiedad, es el gran Dios Todopoderoso. Amén. Tristemente hay mucha gente que ha llegado a la locura por causa del miedo. Pero si tan solo cada uno pudiera colocar sus ansiedades en las manos del gran Dios Todopoderoso, de seguro nunca alimentarán ese miedo, pero sí alimentarán la palabra del Señor. El profeta de Dios nos dice de una experiencia que él vivió y su hijo Billy Paul, acerca de un indio Cherokee en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por él se había orado, porque el profeta tenía campañas de sanidad. Pero luego él regresó a la línea de oración y se le entregó una tarjeta de oración para poder tratar de contener la multitud y darle un orden para las oraciones. Y él fue consultado por el hermano Billy Paul y le dijo, jefe indio, ¿cuál es su necesidad? Y él dijo, yo enfermo. Entonces Billy Paul colocó en la tarjeta, yo enfermo. El profeta de Dios no sabía lo que estaba escrito en la tarjeta. Él no sabía lo que estaba escrito en las tarjetas de oración hasta que el ángel del Señor se lo revelaba. Entonces, cuando el jefe indio llega ante el profeta lidia con él, habla con él, y el jefe indio le dice, yo enfermo. Dice el jefe indio, yo tengo una pelea de perros en mí. El profeta le dice, ¿y quién pelea en usted, jefe? Dijo, pelean dos perros, uno blanco y uno negro. ¿Y quién es el que gana?, le dice el profeta. Entonces el jefe indio responde, el perro que yo más alimento. Tremendo, hermanos, tremendo. Entonces debemos de tener mucho cuidado hoy y siempre de tener en cuenta qué es lo que recibimos y de lo que nos alimentamos. Porque en lo natural, dice un dicho, que somos lo que comemos. Y en lo espiritual también, somos de lo que nos alimentamos. En lo natural, si no nos alimentamos correctamente, estamos propensos a enfermedades. Y en lo espiritual, si no nos alimentamos del pan de vida conforme San Juan capítulo 6, entonces vamos a estar propensos a enfermedades espirituales, como lo son la depresión, el miedo, la ansiedad, el sistema nervioso descontrolado,
y tantas enfermedades, ser hipocondriaco, y tantas enfermedades, mis hermanos, que conllevan a un colapso y a que el cuerpo, el espíritu y el alma sufran. Entonces, recordemos que no debemos de alimentar el miedo, no debemos de alimentar el terror, porque el miedo es un perro negro que está dentro de la mente de cada uno de nosotros. Y si lo alimentamos, entonces vamos a estar nerviosos todo el día. Vamos a escuchar que en tal casa se murió un vecino y van a sudar nuestras manos y nos vamos a sentir muy mal y vamos a pensar que nos vamos a morir también. Entonces, cuando vemos en las noticias de familiares que están compartiéndonos, y amistades y aún hermanos que están compartiéndonos lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil, y aunque no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, y son cosas, y la mayoría y quizás todos los videos son reales, hermano. Yo no creo que alguien se preste para mentir y para engañar. Yo creo realmente que son cosas reales, son cosas tristes, son cosas que producen grande nostalgia. Pero debemos de considerar esto. El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra: no temáis. En otras palabras, no tengáis miedo. En otras palabras, no se llenen de ansiedad por causa de malas noticias, porque Él es nuestra más grande noticia. Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Alabado el nombre de Jesucristo. Entonces, debemos ahora, en un tiempo en donde estamos siendo bombardeados con terror y con miedo, debemos en este tiempo, amados hermanos, también permitirle al Espíritu de Dios que nos bombardee con fe, porque la fe es más poderosa que una bomba atómica. Fe, en inglés fight, 5 letras, en español fe, y fe es la certeza de lo que se espera, es la sustancia, es la revelación de lo que no se ve. Estamos esperando y amando la segunda venida del Señor. Entonces, esta noticia a nosotros nos debe de infundir tanto aliento que debe de ser más que el temor y el terror de oír noticias muy tristes aquí en la ciudad de Guayaquil y alrededor del mundo entero. ¿Cómo no nos va a preocupar nuestra familia? ¿Cómo no nos van a preocupar nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos? Hermano, ¿pero qué debemos de hacer? Debemos más que compartirles un video de cuidados de salud, y eso está bien, más que enviarles un video de personas que están en la calle tristemente, sin un proceso digno para su sepultura. Debemos de compartirles la palabra del Señor, porque la palabra de Dios va a infundir aliento el día de hoy. Y eso es lo que en el nombre de Jesucristo quiero hacer en esta mañana, y estoy tratándolo de hacer de esta forma humilde. Es que cada uno de ustedes tenga valor, tenga fortaleza, tenga realmente valentía en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Muy bien, ahora quiero decirles y leerles lo más hermoso que puedo leer, y es la palabra de Dios, las Escrituras y el mensaje de la hora, el cual es el Evangelio eterno. El profeta de Dios, el hermano William Marion Branham, dice en el mensaje: ¿se irá la iglesia antes de la tribulación? Amén, claro que sí. La novia de Cristo se va antes de la tribulación. Y esto que estamos viviendo posiblemente sea una pre-gran tribulación. El COVID-19 no es de las 7 plagas que están prometidas en el libro de Apocalipsis. El COVID-19 es parte de San Mateo capítulo 24, versículo 7. Y de todo lo que el profeta de Dios nos habló acerca de gérmenes de enfermedad. Hermanos, no estamos en la grande tribulación todavía, porque la grande tribulación empieza
cuando la novia de Cristo, cuando nos hayamos ido, cuando el Señor nos evacúe de esta tierra. Así que no temáis. El profeta dice estas palabras y voy a leer varios extractos que van a producir paz y calma en medio de la tormenta y van a infundir y van a aumentar nuestra fe. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Todo alrededor y a través del edificio, dice el profeta, en esta noche. Si el Señor Jesús se ha levantado de los muertos y yo les he dicho la verdad, entonces Dios está obligado por su palabra para ponerla por obra. Oh, no tenga miedo de confiar en eso. La Biblia o es la verdad o no es la verdad. Si no es la verdad, es el más grande engaño que jamás ha sido escrito, porque tiene engañado a millones. Varias veces me he parado en el Corán, con el Corán en una mano y la Biblia en la otra, delante de los mahometanos, y he dicho, uno está correcto y el otro está equivocado. Dejemos que hable el Dios que sea el Dios verdadero. No tenga miedo. Él nunca le abandonará. Él nunca lo dejará. Aleluya. Entonces, tomamos a Dios por su palabra y la presencia del Señor que nunca falla está con sus hijos. No tenga miedo. Él nunca lo dejará. Él nunca te abandonará. Y alguien dirá, hermano Cristian, pero estoy sintiendo los síntomas de esta enfermedad. Recuerde, Él es tu sanador. Crea en el Señor Jesucristo y diga, no moriré, sino que viviré. Devuélvaselo a Satanás. Si él te ha enfermado o él trata de enfermarte mentalmente, porque hay mucha gente que no tiene esta enfermedad, pero que por causa de sus nerviosismos están produciendo. El cuerpo reacciona a medida que haya fe o a medida que haya duda. Entonces, reciba la palabra y va a producir sanidad en su cuerpo. Primero en su espíritu, segundo en su mente y tercero en su cuerpo. Aleluya. Reciban estas palabras en el nombre de Jesucristo. Mensaje, preguntas y respuestas del 23 de diciembre de 1959. El Espíritu Santo deberá ser más importante para usted que todo lo que hay en el mundo, que su prestigio, que su vida, que su trabajo, que todo lo que usted quiere. Usted no debería de detenerse hasta que usted lo tenga. Usted debe de recibirlo, debe de serlo más. Y usted dice, tengo miedo que en mi trabajo esto y lo otro. Tengo miedo que mi esposo, no tenga miedo. Deje que eso sea lo primero. Deje todo lo demás. Deje que eso sea primero. Usted pudiera decir, bien, espero recibirlo uno de estos días, hermano Branham. No uno de estos días. Ahora, esta es la hora. Que sea primero antes que yo haga algo más. Quiero recibirlo ahora. Desespérese. Eso ayudaría a contestar nuestra pregunta. Cuando usted se desespera por él, llegando al punto de recibirlo o morir, ¿ven? Entonces es cuando usted lo va a recibir. Aleluya. Entonces, mis hermanos, es ahora de poner en primer lugar la palabra de Dios por encima de todas las noticias crudas, reales, que no podemos ignorar, no podemos decir esto no está pasando, pero colocar la palabra de Dios en primer lugar. Él dijo, buscad su reino y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Antes de finalizar, el profeta de Dios nos sigue diciendo de la siguiente manera. Qué importante es que tengamos en cuenta lo que Él nos habla en esta mañana. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado su glorioso y santo nombre. Entonces, dice el mensajero de la siguiente manera. Estoy ubicándome en el párrafo que quiero leer.
en esta mañana para el beneficio del pueblo del Señor, para el beneficio de los hijos de Dios. Muy bien. Entonces, dice el profeta de Dios en el mensaje Hebreos, capítulo 6, parte 2. Eso depende de qué simiente ha sido sembrada en su corazón. Si usted viene a la iglesia solamente porque le tiene miedo al infierno, si usted se une a la iglesia porque usted no quiere ir al infierno, usted aún es una cizaña, dice el profeta. Si usted se une a la iglesia solo para ser popular, usted aún es una cizaña. Si usted ha hecho todas estas cosas formales que deben ser hechas y eso es todo lo que usted tiene, usted aún es una cizaña. Entonces, mis hermanos, pero un verdadero cristiano genuino se esfuerza hacia la perfección. Aleluya. No solo en tiempo de pandemia. No solo en tiempo de pandemia uno se conecta a recibir la palabra o uno está orando. No, mis hermanos, en tiempo de pandemia o sin pandemia, el verdadero cristiano se esfuerza por Cristo. Se esfuerza hacia la perfección, sin miedo a irse al infierno. Sin miedo, solo con temor y amor de Dios. Como dijo el profeta estas altas palabras: y si al infierno tú me enviaras, yo aún te amaría. Aleluya. Pero el infierno no fue creado para los que amamos al Señor Dios con todo nuestro corazón y creemos en su palabra. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y serán lanzados allí todos los que rechazaron la gracia de Dios. Pero usted, amado hermano, amigo, no rechace la gracia de Dios y no tenga miedo y no alimente su miedo. Amén. Entonces, para terminar, dice el profeta, esfuércese hacia la perfección hasta que el mundo muere y usted llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Después es imposible que ese hombre alguna vez caiga. Es lo que dice la Biblia. ¿Creen que lo que hemos hablado, ven cómo eso cuadra con el resto de la Escritura? ¿Ven cómo Él la pone allí en ese preciso lugar? Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, agradecemos al gran Dios Todopoderoso por darnos en esta mañana su gloriosa y bendita palabra. Quiero finalizar volviendo a cantar, o tratando de hacerlo, mis hermanos. No soy un buen cantante, pero sí amo adorar el nombre del Señor Jesucristo. Espero en el Señor que las palabras que hemos hablado produzcan una gran fortaleza en sus vidas. Estemos orando. Oremos los unos por los otros. Es importante que estemos orando. Quiero comunicarles y agradecerle a Dios porque tuve una experiencia personal con Dios el día de ayer y antes de ayer también. Como ser humano me encontraba muy nostálgico. No quiero decirles que no lo estoy todavía, pero ya en menor capacidad o en menor sentido. Me encontraba muy nostálgico, muy preocupado, escuchando que algunos amigos, algunos predicadores han sido afectados por esta enfermedad, que han partido hermanos también nuestros con síntomas a esta enfermedad, que nunca se les pudo hacer la prueba, pero nos duele de la partida de ellos. Orando a Dios por la restauración de la salud de nuestros amados hermanos. Y Dios sabe de las personas que me estoy refiriendo, y después estaremos haciendo una cadena de oración en nuestro grupo de WhatsApp nombrándolos para que el Señor restaure su salud de amados siervos aquí en Guayaquil y de hermanos en Cristo también. Entonces, mis hermanos, me sentía de esa manera nostálgico, con un poco de depresión, pero doy gracias a Dios porque empezó a sonar el teléfono y con siervos, hermanos en Cristo, pastores, me llamaron, no conociendo ellos lo que estaba pasando en mi corazón, pero Dios sí lo sabía. Y cada uno de ellos empezó el Señor a ministrar a través de ellos en los pocos minutos fortaleza para mi alma, fortaleza para mi corazón.
Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios y tratar de hacer lo mismo con ustedes en esta mañana? En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Vamos a cantar este cántico y luego oramos y damos por finalizada nuestra transmisión en esta mañana, en este devocional. Recuerden, ustedes son ese pajarito cantando sobre la rama. En medio de toda la tormenta, en medio de todo el caos, Dios nos ha dado algo cierto. Y hemos oído ese silbo apacible y delicado del Señor para decir en esta mañana: paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se infunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Aleluya. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Todos, paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. No se olviden de aquella escena maravillosa de paz. Un cuadro tenebroso, pero en una ramita estaba un pajarito silbando canciones de paz. Hoy, en medio de la tormenta, usted también puede silbar la paz. Recuerden, la paz es Cristo en su corazón. La paz es la palabra infalible del Señor Dios Todopoderoso. Y de su interior, creyente, corren ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva traen sanidad, traen paz, traen fortaleza. Hoy es el tiempo de animarnos los unos a los otros. Recuerden que hay un alimento espiritual en su debido tiempo. Como hablamos durante la transmisión antes de finalizar y de orar, como hablamos acerca de que alimento al perro, como dijo el jefe indio, el perro que gana es el perro que más alimento. Entonces, hay un alimento espiritual en su debido tiempo. El mensaje de la hora para alimentar y fortalecer la fe en Dios, la confianza en el Señor y también la fortaleza. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos que estén conectados. Recibimos los saludos de cada uno de ustedes, amados hermanos. Sus expresiones, sus amenes, el Señor los recibe.
Quiero saludar a mi amado hermano, amigo, Manuel Caituiro, pastor en una iglesia hermana en la ciudad de Lima, Perú. Dios lo bendiga, hermano Manuel, y estamos agradeciéndole a Dios y a ustedes, amados hermanos, por tenernos presentes en sus oraciones. Hermanos como el hermano Francisco Holguín nos han enviado muchos saludos, fortalezas en el Señor. Nuestro hermano Juancho también, Juan Espinosa Jr., también nos ha enviado saludos y hago extensivo los saludos a cada uno de ustedes. Nuestro hermano Juan Javier García también nos ha enviado saludos en Cristo Jesús. También nuestros amados hermanos en Colombia, el hermano Fabio Bernal, el hermano Alfonso Mora, nuestro hermano Germán Artunduaga Barón y muchos más hermanos en Colombia, nuestro hermano Melquisedec Orozco y muchos más hermanos en Colombia nos han enviado, los hermanos Gelbes nos han enviado saludos. Entonces, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por la fortaleza que Él nos da en esta mañana y de seguro que alcanzará con la ayuda del Señor, alimentándonos día a día de su palabra, nos alcanzará para el tiempo de prueba. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y que el Señor Jesucristo los bendiga. Y al finalizar de esta humilde oración, al decir amén, estamos, hermanos, finalizando la transmisión. Y en esta oración vamos a rogar por las necesidades más urgentes. Amado y precioso Padre Celestial, te agradecemos, bondadoso Señor Dios, por darnos este tiempo de dulce consagración para tu gloria y tu honra. Te agradecemos, Padre, por el alimento espiritual en su debido tiempo, por tu hermosa palabra que nos fortalece y por concedernos, Señor, hablarnos. Ahora queremos realizar la acción de colocar, levantemos nuestras manos y queremos colocar, Señor, toda nuestra ansiedad sobre usted, Señor. En todos los hogares donde hay miedo, donde hay terror, donde hay incertidumbre, donde hay ansiedad, Señor, tienen derecho, mis hermanos, de estar así. Tienen derecho las familias y las personas de estar así y de entristecernos, Señor. Pero queremos también ejecutar nuestro derecho de colocar toda nuestra ansiedad sobre usted, Señor, y declararnos libres de todo terror, libres de todo miedo, libres de toda ansiedad y darte gracias porque tú lo haces posible en el nombre de Jesucristo y que en su lugar esa profunda paz de Dios descanse en nuestras almas y corazones. Amén. Amado Padre Celestial, rogamos en esta mañana por todo siervo tuyo y por todo hermano en Cristo, de manera especial aquí en Guayaquil, en la ciudad de Milagro, que se encuentran afectados con síntomas de esta enfermedad, Señor. Que algunos no se han podido hacer la prueba, Señor, y que están padeciendo, están sufriendo, Señor. Queremos en tu nombre que les concedas sanidad divina, sanidad a sus mentes y sanidad a sus cuerpos, y que Satanás retroceda en el nombre del Señor Jesucristo. También queremos orar, Señor, por nuestros amados hermanos que han partido en estos días. Señor, rogarte que fortalezcas a sus familiares y rogarte, Señor, que concedas que si hay hermanos que han partido con este virus, que este virus, este demonio, no recorra por sus hijos ni sus familiares, sino que retroceda en el nombre de Jesucristo y que sea devuelto a Satanás y que sean sanos para tu gloria y tu honra. Bondadoso Padre, rogamos que fortalezcas a tu novia, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Y oro de manera especial por todos tus siervos, por todos tus hijos, por todas tus hijas que han estado orando por tu novia en Guayaquil. Devuélveselos, amado Señor, y multiplícales todo lo que han pedido en favor nuestro 1000 veces, Señor. Fortalécelos, guárdalos y ayúdalos. Los amamos en el amor de Cristo y rogamos también que bendigas de manera especial el ministerio del Séptimo Ángel aquí en el Ecuador. A todos nuestros amados ministros, pastores, que tú los fortalezcas y los bendigas.
Señor, en todas las ciudades y en todas las provincias. Rogamos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestra alcaldesa. Rogamos por todos los alcaldes, por todas las autoridades, por todos los ministros. Ilumínalos, amado Señor, ayúdalos, que tomen decisiones correctas en favor de la población, Señor. Padre, de manera especial, ayuda a nuestra Policía Nacional, a nuestros militares, protégelos. Ellos tienen hijos, tienen familiares. Guárdalos, Señor. Y de manera muy especial, Señor, levantamos nuestras manos por todos los médicos, por todos los doctores, por todas las enfermeras, por todas las personas que trabajan en el área de salud, por todos los guardias de seguridad que están allí, Señor, sacrificando sus propias vidas. Guárdalos, amado Padre, protégelos y bendícelos grandemente, Señor. Que los ángeles del Señor estén allí con ellos. Lo pedimos y confiamos y creemos que estas oraciones y estas humildes peticiones que estamos realizando son contestadas favorablemente, porque antes de que Daniel orase, tú ya enviaste la respuesta, y antes de que tu novia ore, tú ya envías la respuesta, Señor, porque lo pedimos dándote honor, gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.